Y seguimos alabando a nuestro Dios, porque bueno es alabarte, Señor, y glorificar tu nombre. Aleluya. Vamos a seguir diciéndole. El salmista dice: venid ante su presencia con regocijo, venid ante su presencia con acción de gracia. Vamos a alabarle a nuestro Dios. Dice: bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, dígalo, nombre. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Dígalo, porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Aquí así. Y alabamos, oh Dios, en esta mañana. Porque grande eres tú, Señor, e inmutable, tú nunca cambias. Eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él es el que reina y vive para siempre, amén. Vamos a decirle que Él es nuestro Rey, amén. Jesucristo es nuestro Rey. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá nosotros lo proclamamos diciendo: Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dígalo. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad.
su reino eterno es, su trono el cielo es. Dígalo conmigo, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para irnos con ese Rey? Vamos a decirlo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, le confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. ¡Vamos! Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Sí, Señor, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eso lo creemos, por eso lo confesamos, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos a declararlo una vez más. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya, gloria al Señor. Dios me lo bendiga, hermanos. Tomen asiento. Qué hermosa esta alabanza, ¿no? Nos dice que el Señor es nuestro Rey, nuestro Señor también. Esta mañana también vamos a darle pase a nuestro pastor que nos tiene la bienvenida, para así podernos estar más en confianza, más en familia, ¿no? Necesitamos palabra también de bienvenida esta mañana. Pastor. Gracias, hermanita. Muy bien. Le doy gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que el Señor nos da de poder vernos, reencontrarnos, y gracias al Señor porque Él nos da esa oportunidad. Bienvenidos. La palabra del Señor dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué bueno que eso realmente habite en cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga, siéntanse en casa y pues sigamos alabando al Señor. Adelante, hermanita. Gracias, pastor, por la bienvenida. También en estos momentos tenemos nuestra lectura bíblica. Y la lectura bíblica nos trae esta mañana nuestro hermano Manuel. A ver, les invito ya que vayan buscando en sus Biblias. Se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo del 27 al 30. Repito, Filipenses, capítulo 1, versículo del 27 al 30. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo esta mañana poder estar congregados sirviendo a nuestro Señor, ¿no? Hoy es día del Señor, día de resurrección, en el cual fuimos redimidos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, ya en el texto mencionado ya antes por nuestra hermana Ana, Filipenses 1:27. ¿Ya todos tienen la cita? Amén. Vamos a la lectura. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Amén, hermano. Gracias. Les comparto un texto bíblico. Lo encontramos en Salmos 149:1. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Invito al pastor que pase por aquí, que dirija las alabanzas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a profesar el propósito por el cual estamos aquí, delante del Señor, y decirle: Señor, al estar en tu presencia, yo quiero, Señor, olvidarme de todo y ser lleno de tu presencia, poder adorarte y alabarte, Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. ¿Cuánto le hicimos en esta mañana? Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, dígalo en esta mañana, y al contemplar la hermosura de tu santidad, oh sí, Señor, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Jesús, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Únicamente, Señor, te adoro a ti, sí, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti,
te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amado Dios que estás en los cielos, te adoramos, Jesús, y queremos, Señor, pedirte que nos hables en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Y bueno, saludamos también a las personas y amigos y hermanos que nos están siguiendo también por el Facebook de la iglesia Bautista Betel, quien saluda a todos los hermanos y amigos. La cita bíblica es Filipenses capítulo 1, versículo 27, del 27 al 30. El título de este sermón lleva como título Viviendo como dignos del Evangelio. Viviendo como dignos del Evangelio. Gloria al Señor. Nosotros bien sabemos, mis queridos hermanos, que todo lo que la palabra de Dios enseña apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento, en cuanto a los elementos y en cuanto a todo lo que Dios mandaba hacer a su pueblo, apuntaba hacia la persona de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento realmente de todo eso. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, como sabemos y recordamos, desde una cárcel, desde una celda. Él está ahí no porque realmente había cometido algo malo, sino por predicar el Evangelio. Él está ahí por hacer el bien al prójimo. Él había liberado realmente a una jovencita que había estado poseída por un espíritu de adivinación. Y vemos realmente que Pablo, por hacer eso, la gente realmente se abrumó contra él y lamentablemente pues lo llevaron y ahora él se encontraba en una cárcel. Pero una de las cosas que nos damos cuenta y que nos enseña Pablo es que no hay circunstancias, no hay obstáculos para que realmente él pueda animar a los hermanos de las iglesias. Entonces Pablo realmente, a través de esta carta, él quiere realmente motivar a los hermanos a seguir adelante. Por supuesto que la situación de Pablo había afectado a la iglesia, pero a pesar de todo eso, Pablo seguía orando por la iglesia, y la iglesia, por la gracia de Dios, seguía adelante, firme, obedeciendo. Y el apóstol Pablo, al escuchar que la iglesia de Filipos estaba realmente siguiendo adelante, él aún les anima a continuar más y más. Por eso que también, hermanos, vemos que el apóstol Pablo había realmente captado ese mensaje de tal manera que la vida del gran apóstol Pablo tenía podemos decir, la vida del apóstol Pablo tenía un carácter netamente cristocéntrico. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus seguidores, que su carácter sea cristocéntrico, no sea de una religión, no sea de otra cosa más, sino cristocéntrico. Por ejemplo, desde que Pablo se convirtió yéndose a la ciudad de Damasco con malas intenciones, en ese encuentro con Jesús a través de esa visión, vemos que la vida de Pablo cambió. La vida de Pablo se transformó de una manera extraordinaria, maravillosa.
Vemos que Pablo realmente comienza a vivir para Cristo. Y él en muchos textos bíblicos, él relata, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él comenzó a vivir para Cristo. Él comenzó a predicar de Cristo. Él comenzó realmente a conocer a Cristo en una forma o una relación íntima con Cristo. Y incluso él llegó a morir por Cristo. Y eso bien lo sabemos. Y así como Pablo realmente, él llegó a tener un carácter cristocéntrico, y eso es lo que el apóstol transmite a sus lectores de la carta de la iglesia de Filipos. Él transmite con sus palabras y con su ejemplo para que ellos sigan su ejemplo. Por ejemplo, si usted va ahí en el mismo libro de Filipenses, el capítulo 3. El capítulo 3, el versículo 17, por ejemplo, dice la palabra. El apóstol Pablo anima a los hermanos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo está animando a los hermanos a que sigan el ejemplo, pero el ejemplo de hermanos que realmente están siguiendo a Cristo de verdad. Se están identificando con Cristo, porque de nada serviría seguir el ejemplo de hermanos que por acá se desaniman, se desalientan o no quieren hacer nada y por mitad de camino se estancan. Eso no ayuda a un cristiano. Entonces, cuán importante es que Pablo, a pesar que la iglesia estaba andando bien, él les dice: hermanos, miren, sean estos ejemplos, tanto de mí. Recordemos cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo le dice a los corintios: sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Como yo lo soy de Cristo. Oiga, qué valor y qué confianza para poder decir: soy imitador de Cristo. No es fácil si miramos a Cristo. Pero vemos que Pablo realmente, él adoptó un carácter cristocéntrico. Cristocéntrico. Por eso motivó a los hermanos. Y como el título dice, viviendo como digno del evangelio, yo me hice una pregunta cuando yo hacía este sermón. ¿Cómo debe vivir un cristiano que es digno del evangelio? Esa es la pregunta. ¿Cómo debe vivir un cristiano que es digno del evangelio? El cristiano que es digno del evangelio vive, en primer lugar, como un buen ciudadano del reino de Dios. Como un buen ciudadano del reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Mis queridos hermanos, la palabra comportéis significa manera de vivir. Significa estilo de vida. Se refiere al comportamiento. Se refiere a la conducta. Esta palabra se usa en el griego para describir el comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades públicas. Los hermanos de la iglesia de Filipos, como recordamos, eran ciudadanos de Roma. Eran ciudadanos romanos y tenían que saber comportarse. En otras palabras, marcar la diferencia de las personas que no conocen a Cristo. Y para esto ellos tenían que tener en cuenta que son el pueblo de Dios. Para esto ellos tenían que tener en cuenta que deberían vivir como ciudadanos del reino de Dios. La exhortación del apóstol Pablo es que el comportamiento o la manera de vivir de los hermanos debe ser digna del evangelio de Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Esa es la pregunta. ¿Qué es el evangelio para nosotros? El evangelio es la buena noticia de perdón de pecados y vida eterna que obtenemos en la fe en Cristo Jesús. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Una vida cambiada pone de manifiesto que el evangelio ha hecho su obra poderosa en su persona. Usted y yo que hemos recibido el evangelio, por supuesto que no somos personas perfectas.
pero estamos llamados a manifestar la obra de cambio. Porque cuando hablamos de conversión, hablamos de cambio. Hablamos de cambio. Mientras que nosotros aún estamos en esta tierra, recuerde que somos la iglesia. Y si la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no es del mundo. La iglesia es de Cristo. Y la iglesia se va para arriba. Pero mientras estamos aquí, también el apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos. Somos extranjeros. Que esta no es nuestra ciudadanía, nuestra tierra, sino que hay una ciudadanía celestial en el cielo que nos está esperando. Pero si nosotros sabemos que vamos para arriba, mientras estamos en esta tierra, tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios, dignos del evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. La palabra digno significa tener el mismo peso o el mismo valor que otra cosa. El andar diario del cristiano debe ser tal que pese el mismo valor o la misma fuerza o la misma influencia o el mismo peso que el evangelio de Cristo. Podemos decir que el comportamiento del cristiano es equivalente a los frutos de un árbol. A los frutos de un árbol. Podemos decir que así como el árbol es conocido por sus frutos, así el que profesa ser cristiano es conocido por su comportamiento o estilo de vida. Por eso Pablo exhorta a vivir como dignos del evangelio de Cristo. Y ese vivir, hermanos, no es solamente cuando la iglesia se reúne en el templo, sino realmente en el trabajo secular, en el hogar, con mi familia no cristiana. Tiene que entender que yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Mis amigos, mis compañeros del mundo tienen que saber que yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo vas a saber? Por medio de tu estilo de vida. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Por eso dice aquí la palabra, solamente que os comportéis. Y eso es lo que Pablo esperaba de los hermanos de Filipos. Él estaba en una cárcel. Y eso es lo que Pablo esperaba. Y eso significa, hermanos, que el estilo de vida vaya de acuerdo con el evangelio que profesa. Si nosotros profesamos que somos hijos de Dios, entonces debemos comportarnos como hijos de Dios. Y hay muchos consejos que nos da tanto Pablo en el libro de, por ejemplo, en el libro de Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 26 o 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, esa es la manera, esa es la forma en que un cristiano que es ciudadano del reino de Dios tiene que vivir aquí. Entonces, cuán importante es tener en cuenta, mis queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, que el estilo de vida vaya de acuerdo con el evangelio que profesa. Si usted dice, yo soy cristiana, usted no es cristiana porque va a un templo de reunión. Usted es cristiana o cristiano porque recibió a Cristo. Y ese Cristo está en su corazón. Y si Cristo está en su corazón, usted tiene que vivir como una nueva criatura. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es vivir como digno del evangelio. Y a la vez también vivir como digno del evangelio es vivir como luz del mundo. Si usted va a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, mira lo que la palabra de Dios dice.
Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Pablo, ¿qué es lo que esperaba, mis queridos hermanos, de los hermanos de Filipo? Que ellos vivan de acuerdo al Evangelio de Cristo. Pablo les exhorta a saber comportarse dignamente en todo tiempo y no solamente cuando él estuviera presente. Por eso ahí a continuación, volviendo nuevamente a Filipenses, él les dice, continuamos con el texto: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Si los filipenses hubiesen tenido que depender de la presencia de Pablo para caminar dignamente como cristianos, la obra del apóstol hubiera fracasado. Una persona no tiene que esperar estar en el templo, reunirse en el templo, o estar en medio de los hermanos, o cuando estén los líderes, o cuando esté en todo tiempo. Puede decirse que esa congregación necesita crecer en madurez cristiana. En madurez cristiana. Todos somos llamados, hermanos, a vivir como dignos del Evangelio. Entonces, número 2, ¿cómo debe vivir un cristiano que es digno del Evangelio? El cristiano que es digno del Evangelio vive firme en la verdadera unidad. Versículo 27. Dice la palabra del Señor en punto C. Continuando con el texto. Dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra estar firmes en el lenguaje militar, mis queridos hermanos, se usaba para describir la acción de un soldado que se mantiene firme, que se mantiene de pie. Eso es lo que manifiesta el griego, en su puesto, sin ceder ni un milímetro de terreno al enemigo. Pablo estaba consciente de que el cristiano estaba involucrado en una guerra espiritual, porque eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, que nosotros los cristianos, la iglesia, tiene un fuerte enemigo y es poderoso, que es Satanás y sus demonios. Pero además, el apóstol también exhorta al creyente a mantener con firmeza el territorio que ya ha sido conquistado y no permitir que el enemigo lo ocupe de nuevo. Los filipenses tenían que estar unidos ¿en qué? En primer lugar, dice Pablo, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, que es igual a una misma devoción, a un mismo propósito. En otras palabras, Pablo está diciendo que estén unidos juntos en cuanto al servicio a Dios. El servicio a Dios no puede estar partido, hermanos. No puede haber separación. El servicio a Dios es de todos, no solamente del pastor, no solamente de los líderes, es de cada cristiano, que están llamados realmente a estar unidos en un mismo espíritu. ¿Vamos a hacer algo por el Señor? Vamos. ¿Cómo lo hacemos de esta manera? Ahí. Entonces eso es lo que Pablo realmente le está diciendo a los hermanos, que viven de acuerdo al Evangelio de Cristo, que viven como dignos del Evangelio de Cristo. Y a la vez también, ya la parte última del texto dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra unánimes, mis queridos hermanos, significa una sola alma, que la iglesia sea una en cuanto al servicio del Señor, una sola alma, y se usa para describir el área de las emociones, el área de la razón y la voluntad. Y así, con esa unidad espiritual y moral, Pablo exhorta a los filipenses a que combatan por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio, hermanos, es sinónimo de cuerpo de doctrina del cristianismo. Hoy en día escuchamos por el internet muchos predicadores, sectas
que predican realmente y que toman la palabra y la distorsionan. Para que nosotros podamos estar firmes, tenemos que estar, hermanos, unidos como una sola alma, como Pablo lo dice. Y cuando estamos unidos podemos realmente luchar. Pero no, por supuesto, de esa manera de hacer guerra o esto, no. Sino realmente de poder nosotros estar firmes y predicar la sana doctrina. La sana doctrina. Pero para eso, Pablo dice que debemos estar unidos. En una misma devoción, en un mismo propósito, en un mismo servicio a Dios. Entonces, Pablo realmente les exhorta a los hermanos de la iglesia de Filipos a que realmente ellos puedan realmente estar unidos. Cuando una congregación, la expresión y la disposición total de cada creyente están unidas en un todo armonioso, hay grandes posibilidades de triunfo, hermanos. El salmista decía: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces hay reuniones, pero eso no es garantía, hermanos, de que están unidos. Por ejemplo, nosotros vemos ya este futuro congreso que nos viene. Van a ingresar muchas personas a ese congreso, pero eso no significa que están unidos, están partidos. Y muchas veces, hermanos, eso aún habita en la iglesia. Habita en la iglesia, que no hay una unidad genuina. Y aquí el apóstol Pablo dice que es necesario que se mantengan en la verdadera unidad. Que se mantengan en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que unidos puedan combatir con aquellas personas que hoy en día están distorsionando la doctrina de Cristo. En tercer lugar, ¿cómo debe vivir un cristiano que es digno del evangelio? El cristiano que es digno del evangelio vive firme en la valentía. Versículo 28. Versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La palabra intimidados se usa para describir, por ejemplo, el terror que muestra un caballo cuando se asusta. Usted, no sé si tal vez por película, usted ha visto un caballo que se asusta, se desespera, se atormenta. Entonces la palabra intimidados se traduce para describir ese terror que siente el caballo cuando se asusta. El llenarse, hermanos, de miedo es fácil, especialmente cuando uno no está seguro de sus propias fuerzas. El cristiano que tiene la certidumbre de la presencia del Señor en su vida no debe dar cabida al temor en su corazón. Usted tal vez me dirá: ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué no debemos dar cabida al temor en nuestro corazón? Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pablo les exhortó a no dejarse intimidar por nada de lo que pueda pasar o lo que pueda venir. Sabemos que la iglesia va a pasar por persecuciones más adelante, o ya está pasando. Pero como dice también Pedro, eso no debe realmente sorprendernos. No debe sorprendernos. Porque sabemos realmente que confiamos en el Señor. Y como Pablo escribe en Romanos 8:31, haciendo estas preguntas: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo les está animando a los hermanos de Filipos a que confíen en Dios, el Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, la humanidad vive hoy en la era del miedo, podemos decirlo así, en la era del miedo. Se le teme, por ejemplo, a la muerte, se le teme a las enfermedades, se le teme también a esto de la pandemia, de la COVID-19, se le teme a la vejez, se le teme a la soledad,
se le teme a la pobreza y a muchas otras cosas. Pero déjeme decirle esto, que la persona que ha puesto su confianza plena en Dios puede decir lo que el salmista dijo en el Salmos 34, versículo 4. ¿Qué es lo que el salmista dijo? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que se oponen al Evangelio, como dice aquí el autor de Filipenses, cuando dice, y en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio de Cristo, de esta manera ellos prueban, manifiestan podemos decir, su desasociación con el único medio que Dios ha dado para salvar a las almas. ¿Y cuál es ese medio de salvación? Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y también al griego. Entonces el único medio de salvación para las almas es el Evangelio. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes se oponían? Los sacerdotes, podemos decir también los fariseos, los saduceos, todas las sectas en ese tiempo se oponían. Los romanos también se oponían. Pero es la única fuente de salvación. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la persona no escucha el Evangelio y no lo recibe, entonces nunca va a ser salvo. Número 4. ¿Cómo debe vivir un cristiano que es digno del Evangelio? El cristiano que es digno del Evangelio vive siendo un partícipe de los padecimientos de Cristo. Repito, el cristiano que es digno del Evangelio vive siendo un partícipe de los padecimientos de Cristo. Por eso que aquellos que predican y les ofrecen felicidad, paz, tus problemas se van a solucionar, déjeme decirle que ahí están mintiendo. Que por supuesto tenemos la seguridad de que todo nos va a ir bien, pero tenemos la certeza en Dios. Pero sabemos que los efectos de los problemas los sentimos y no estamos ajenos a ellos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Versículo 29, mire lo que dice, regresando a Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no por una iglesia, no por un hombre, sino a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué entendemos por la palabra padezcáis? Padecer, sufrir. Contrario a lo que algunos pudieran pensar, hermanos, sufrir por la causa de Cristo es una gracia que Dios derrama sobre cierto número de sus hijos. Es una gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es bondad inmerecida que no merecemos. Esa es gracia. Entonces, aquí podemos ver que es una gracia que Dios derrama sobre cierto número de sus hijos. Cuando un cristiano se enfrenta a cara descubierta a aquellos que antagonizan con el Evangelio, de seguro, téngalo por hecho, que van a sufrir pruebas, van a sufrir persecuciones y aún van a sufrir la muerte. Van a sufrir la muerte. Ahí tenemos el ejemplo de los primeros cristianos que sufrieron por la causa de Cristo. Esteban fue apedreado. Jacobo fue muerto a espada por Herodes. Muchos cristianos fueron lanzados en los circos romanos para ser devorados por las fieras. Otros fueron plantados como antorchas para alumbrar las calles. ¿Pero por qué causa? Por la causa de Cristo. Tanto Pablo como Pedro murieron
por la causa de Cristo. Pero como Pedro dice, hermanos, que estas cosas no nos sorprendan. No nos sorprendan. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía esa esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis amados hermanos, aquellos a quienes Dios ha salvado han recibido el privilegio de, en primer lugar, de identificarse con Cristo. Si usted va a la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, miren lo que la palabra de Dios dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Repito, aquellos a quienes Dios ha salvado han recibido el privilegio de identificarse con Cristo. Por eso que a veces hay algunas personas que dicen, yo ya no quiero sufrir, por eso voy a Cristo. En Cristo también vas a sufrir, pero ya no por los problemas que tú te intrometas o tú te estés metiendo por ahí en cosas ajenas, sino ahora tú vas a sufrir por la causa de Cristo. Y por la causa de Cristo recibimos el privilegio de ser bienaventurados. Si usted, por ejemplo, va a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 11 y 12, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso que terminando con el versículo 30 en Filipenses del capítulo 1 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este conflicto, hermanos, habla de una lucha interna, de un conflicto interno de una persona experimentada o que está experimentando. Y Pablo pues era un hombre había un hombre experimentado en cuanto a la vida cristiana que se le demanda. En realidad, para el apóstol Pablo, la vida cristiana era semejante a una gran batalla o a una competencia atlética donde realmente se participa en grupo y todos participan. Y eso también nos enseña que el cristiano tiene que participar en todo lo que es para la obra de Dios. La lucha se desarrolla entre el bien y el mal. El cristiano está en una guerra espiritual y esa lucha, como le digo, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Pero el día se acerca cuando el gran conflicto llegará a su final y Cristo resultará victorioso. Y todos los que le hemos seguido gozaremos de ese gran triunfo en la eternidad. Eso tenemos la esperanza. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis queridos hermanos, para concluir, la exhortación del apóstol Pablo de vivir como digno del Evangelio es una demanda para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Si usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, la demanda es que viva conforme al Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que el Evangelio ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que el Evangelio ha producido en su vida? Eso manifieste. Eso manifieste. Si no se ha convertido, pues, como Pablo dijo, es bueno examinarse. Si uno no está viviendo de acuerdo al Evangelio o se esfuerza, aunque sea por vivir, hermanos,
O tal vez está manifestando aún todavía su viejo hombre y está participando de cosas del mundo. Entonces no se ha convertido. Pablo vivió como digno del Evangelio de Cristo. Por eso él pudo decir con toda confianza sus últimas palabras en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mientras estamos en este mundo, hermanos, el consejo, la exhortación de Pablo que le dio a los hermanos de Filipos es también para la iglesia del siglo XXI, que debemos vivir conforme el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta a vivir como dignos de tu evangelio. Perdónanos las veces que te hemos fallado. Perdónanos las veces que muchas veces hemos dejado que nuestra carne fluya. Perdónanos porque en lugar de ser luz tal vez hemos estado manifestando tinieblas. Y la gente, en lugar de glorificar tu nombre, ha blasfemado. Y eso es únicamente por el mal testimonio, el mal comportamiento. Perdona, Señor, a tu iglesia. Pero gracias, Señor, por tu palabra que nos estás dando en esta mañana. Que debemos vivir como dignos. Que nuestro estilo de vida debe ser diferente a una persona que no conoce a Cristo. Que nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar debe ser muy distinto a nuestra familia que no es convertida, porque somos ciudadanos del cielo. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta esta palabra de exhortación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, mis amados. Gracias, pastor, por el mensaje de esta mañana. Como seguimos en nuestro culto de esta mañana, en adoración a nuestro Señor, también tenemos nuestro recojo de ofrendas. Para ello le invito a mis hermanas, mujeres, para que puedan acercarse por aquí. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Les invito, hermanos, ponerse de pie. Vamos a orar para poder así recoger las ofrendas para nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Señor, bendito Dios, te pedimos esta mañana, mi buen Dios, que bendigas, bendito Señor, las ofrendas, los diezmos que traemos con mucho cariño, mucho amor para ti, amado Señor. Como bendito Señor, no compartir lo que tú, bendito Señor, eres el primero, eres el único que tú nos bendices día a día, bendito Señor, con nuestros trabajos. Gracias, amado Señor. Bendice, bendito Señor, las ofrendas, los diezmos, que es para tu obra, amado Señor. Bendito Señor, gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.